Ahora tengo el gusto de presentar a la doctora Paula Núñez. Ella va a disertar sobre planteos críticos del ecofeminismo sobre la vida en el planeta, una mirada situada en la Patagonia. Primero me gustaría presentar a la doctora Núñez. Paula Gabriela Núñez tiene un doctorado en filosofía cuya tesis se titula Ecología y Praxis Ambiental, una revisión de presupuestos. Es también magíster en Filosofía e Historia de las Ciencias y su tesis se tituló Entre la ciencia ideal y la real, el problema de la producción de conocimiento en el Laboratorio de Ecología Ecótono. Ha sido profesora adjunta en la asignatura Historia Económica y Social General en la licenciatura en Economía y ha sido profesora de la asignatura Historia Económica y Social Contemporánea en la licenciatura en Administración. Se ha desempeñado como docente de cursos de posgrado, por ejemplo, Género, Multiculturalismo y Derechos. Es codirectora del programa de posgrado de Estudios Sociales Patagónicos Binacionales de la Universidad Nacional de Río Negro. Se desempeña en la cátedra Fals Borda de Innovación Metodológica, Nuevas Estrategias de Visualización de Datos y Revisión de Presupuestos Teóricos Metodológicos. Fue seleccionada por Claxo para el dictado de esa cátedra desde Claxo. Es docente del curso de posgrado Territorio, Naturaleza, Género y Desarrollo en la región binacional Araucaria Norpatagónica. También ha dictado el curso Análisis Espacio-Temporal en la maestría en Ciencias Humanas con mención en Historia en la Universidad de Lagos en Osorno. Ha sido galardonada con el premio Cátedra Fals Borda Claxo, Nuevas Estrategias de Visualización de Datos y Revisión de Presupuestos, Colonialidad, Biopolítica y Género, y ha ganado el premio Concurso Codesoc Audiovisuales para Ciencias Sociales. Es directora del proyecto Paisajes en Disputas. Ha publicado numerosos libros, entre ellos Araucanía, Norpatagonia, la territorialidad en debate, perspectivas ambientales, culturales, sociales, políticas y económicas. También ha publicado Araucanía, Norpatagonia, discursos y representaciones de la materialidad. Entre otros de sus textos se encuentra Fronteras conceptuales, Fronteras patagónicas, Sombras del desarrollo, la Patagonia de la energía y la formación y artículos con referato e índex. Ha sido también autora de numerosos capítulos de libros y artículos con referato e índex que han sido publicados y aprobados. También se ha realizado evaluación de artículos como referato en distintas revistas, ha evaluado proyectos en distintas convocatorias de la Universidad de Río Negro, del Fondesit, de CONICIT. Ha evaluado trabajos en congresos, ha sido miembro del comité científico y en la actualidad dirige tesis de posgrado, tanto de maestría como de doctorado. Bueno, es un gusto tenerte, Paula, entonces te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Marta Palacios, a todo el grupo de investigación que hacen posible que yo esté acá de muchas formas, a la doctora María Luisa Femenías, que me formó y es referente central de lo que es la teoría de género en Argentina, a mis colegas con quienes trabajo, la doctora Carolina Lema, el magíster Santiago Conti, las licenciadas Maya Varga y Carolina Michel. Pues lo que estoy haciendo representa mucho del trabajo que compartimos. La idea de salir de la materialidad clásica también un poco es trabajar mucho en grupo y reconocer esas fuerzas, esas distintas sinergias. Bueno, parafaseando a una feminista española, la ponencia tiene que ver un poco con la vida, pero no el porqué de la vida, porque eso me excede absolutamente, pero sí el cómo estamos, y no es menor pensar el cómo estamos. Ya lo dijo mi currículum, el trabajo que traigo parte de la Patagonia, no parte de ningún otro lugar, monstruosa como podemos ver en este precioso mapa del siglo XVI, presentada como exótica o alejada. Exótica
respecto de qué, lejos de dónde, son preguntas que surgen. Había un vecino que cuando íbamos a hacer trabajo de campo decía, yo no sabía que estaba aislado hasta que me lo explicaron. Y ahora es algo que me preocupa un montón. Bien, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Son preguntas en cualquier abordaje que intentemos en cualquiera de nuestros trabajos de campo. En mi caso, como historiadora formada en esta tradición ecofeminista. La pregunta por la materialidad que nos trae tiene respuestas muy ambiguas cuando las realizamos desde la Patagonia. Esto no es exclusivo de este territorio, pero a lo largo de estas palabras voy a tratar de ubicarlos en el contexto específico de materialidad del cual parten mis interrogantes. ¿Qué vemos cuando miramos? ¿Qué comprendemos de este universo tangible que nos rodea? Las respuestas no son obvias. No se trata de materialidades híbridas, sino directamente en tensión, casi formadas por sentidos en oposición constitutivos del mismo soporte corpóreo. Voy a ilustrarlo. Hacia 1860 un grupo de galeses llega a las costas patagónicas buscando escapar de las muy duras condiciones de vida británicas producto de la Revolución Industrial. Gestionan permisos con el Estado argentino y eso ya es raro porque la Patagonia en esos años no era Argentina. Pero como se estaba comenzando a planificar la campaña del desierto, el propio Estado asume el derecho de ese territorio posterior. Los galeses se instalan, ahí vamos la seguidilla del camino, remontan el río Chubut buscando mejores condiciones de hábitat, sufren todo tipo de peripecias, les pasa de todo, son muy ayudados por los pobladores originarios. Y cuando los ejércitos argentinos comienzan a avanzar militarmente en el norte con el genocidio, en ese mismo momento avanzan los galeses hacia el círculo verde que ven en el mapa, que son unos valles cordilleranos de los cuales les habían hablado, llegan, observan, se dan cuenta de la maravilla, vuelven a contar y son emboscados, a donde ahora va a aparecer esa estrellita, en un lugar que hoy se denomina Valle de los Mártires. En este punto el relato nos lleva a la pregunta por la materialidad, porque la población originaria que ataca se pasa a describir como salvaje, peligrosa, hostil, irracional, características que se explican en el relato del galés, porque hay un galés que se salva, diciendo la explicación por la subsistencia en el escenario de violencia de la campaña militar, esta es la respuesta. Esto permite entender ese asesinato, pero también da el justificativo del por qué destruir esa violencia, como un puma hambriento que come niños, otra de las cosas que les pasa a esta población galesa. Pumas y personas se confunden como elementos equivalentes en un entorno en que todas sus partes se presentan como un desafío. Pero esta no es la única mezcla, que es la obvia. El explorador que se salvó reconoció que su suerte se debió a su caballo, el Malacara, cuya capacidad física permitió que saltara un risco especialmente empinado, que corriera y se salvara. El caballo en el relato es el que hace posible el reconocimiento por parte de estos migrantes, el valorar los valles e incluso organizar la avanzada para ir a poblarlos. El caballo deviene en amigo, en animal más humano que animal. Como el poblador originario de Vino, y fíjense esta foto, por favor, en humano, más animal que humano. Y estas son las fotos que se sacan en la campaña para ver esa similitud que es terrible. ¿Qué nos hace humanos o animales? Giorgio Agamben, entre tantos, nos va a decir que nada más allá de nuestras propias creencias o referencias. Lo interesante del caso patagónico es que lo que nos hace humano es lo que se alinea al Estado nacional, que se supone homogéneo a pesar de su evidente heterogeneidad. Y la contradictoria forma de apropiación es constitutiva de las paradojas de la materialidad, cuando se daban permisos de un territorio fuera de control que se asumía como propio. En el hecho de dar por sentada y natural la violencia explícita, la violencia explícita del ejercicio de control. La avanzada final de los valles cordilleranos lleva a la fundación del pintoresco pueblo de Trevelin y se hace con los galeses como vaqueanos de la campaña del ejército.
Y para mostrar el grado paradojal de esta población galesa inscripta en la categoría de pionera, cabe mencionar el reclamo actual de los descendientes de esos mismos primeros galeses por ser hoy reconocidos con los derechos propios de los pueblos originarios, porque técnicamente estaban establecidos antes de la llegada del Estado Nacional. ¿Qué nos hace ser una cosa, animal, humano, nativo, extranjero? ¿Qué nos ubica en una materialidad determinada, con categorías, con relaciones específicas? El caso de los galeses permite referir estos sentidos de materialidad al estado en formación y al consecuente ejercicio de control que se buscaba instalar. Ahora sí, esta otra. En línea con la propuesta de conocimiento situado de Donna Haraway, vale la pena repensar esto tomando como punto de partida que la posibilidad de problematizar se afinca en el reconocimiento del propio sitio de enunciación y la dimensión corporal de la propia mirada. La pregunta por la división entre lo animal y lo humano y esta sensación de mezcla tiene en mí una muy larga trayectoria. Esa foto es mía cuando era bebé. La pregunta se inicia cuando mi papá me llevaba a la tumba del caballo Malacara, porque yo nací en Trevelin, no por ser galesa, sino porque mi papá trabajaba en el armado de una represa hidroeléctrica que se estaba instalando. Y esa foto del camión, esos camiones son gigantescos. Mi papá me contaba que la Patagonia era argentina gracias a ese caballo, mientras él mismo transformaba o trabajaba en la transformación dramática del lecho de un río y un bosque aledaño en un lago y un dique. Paisajes y agencias cambiantes son mis primeros recuerdos. Pero vayamos a la anécdota del agradecimiento patriótico al caballo. Cuando a fines del siglo XIX las administraciones de Argentina y Chile inician un litigio por las fronteras, se decide nombrar como árbitro la corona británica. Y la corona decide preguntarles a las poblaciones instaladas qué es lo que quieren. Claro, no cualquier población, solo sus súbditos, son los únicos que votan. ¿Quiénes serán sus súbditos? Los galeses instalados en los valles cordilleranos, que votan por ser argentinos. Y esto es tomado como uno de los argumentos para resolver a favor de la Argentina la mayor parte de los puntos en litigio. Británicos, galeses, argentinos, chilenos, pueblos originarios, casi un gradiente en el reconocimiento entre lo humano y lo animal, que entonces podemos ligar a controles geopolíticos. Y el homenaje al caballo que uno encuentra en la entrada de Trevelin nos marca una naturaleza muy específica, la del ordenamiento estatal que se busca y llega a este nivel. 2009, homenaje al caballo, no a los galeses. ¿Se ve la diferencia? Bien. Pero esta pregunta tiene en mí, hoy personalmente, otra referencia cuando me pregunto sobre dónde empieza y termina lo animal, sobre todo con el bebé, sobre todo cuando amamanto. ¿Existe algo así como un instinto ancestral que me lleve a alimentar a mi hijo? Y mi respuesta es no. Cuando yo amamanto, esta decisión está inscripta en mí en muchísima racionalidad, pero el solo hecho de hacerlo me ubica en la animalidad, me vincula al mundo como mamífero, como si no amamantar me hiciera dejar de serlo, seguro que olvidarlo y vincularme a partir de ignorarlo. Nuevamente Agamben, no hay nada concreto que nos diferencie de lo animal, pero nuestra cultura ha inscrito en la reproducción femenina la animalidad, como si lo masculino no tuviese que ver. Al ubicar lo femenino en este nivel, de nuevo se vuelven a reconocer las características de irracional, incontrolable y entonces peligroso y salvaje, como si lo afectivo no fuese racional o no pudiese serlo, otorgando, como Susan Bordeaux reconoce, un carácter masculino a la propia definición de racionalidad. Este nivel instintivo, donde se ubican las prácticas de cuidado, es además no rentado y por ello es fundamento de una jerarquía social desigual. De nuevo, y desde otro lugar, nos encontramos con la división humano-animal vinculada a la construcción y estabilización de un orden, en última instancia, político. Y es desde aquí, mi vida, yo misma, y de la Patagonia que habito, que vuelvo a la pregunta por la naturaleza, porque la Patagonia se ha homologado a la idea de la naturaleza desde la campaña del desierto, recurso, peligro y racionalidad.
Y este es el sitio donde aparece la compleja y paradójica construcción de su materialidad. Donna Haraway nos plantea una aproximación a la idea de naturaleza por una definición negativa. La naturaleza no es una esencia, no es una madre nutricia, no se puede recortar, no se puede guardar, no es un libro que se lee. Es tropos y topos, referencia y materia. En general, la materialidad, ella misma la va a reconocer en esta duplicidad, pero la noción de naturaleza es algo más. Es la referencia sobre la que se han diseñado todas las intervenciones y desde la cual se establecen las relaciones. ¿Qué se organiza o qué organiza y refiere la materia de la Patagonia? Primero, una racionalidad sesgada, proyectada en las poblaciones pero justificada en el paisaje. ¿Qué desierto se conquista con la conquista del desierto? Esta imagen es tremenda. ¿Cuál es el desierto? Bosques y lagos según las imágenes tomadas en el momento. Las 500 leguas de tierra más ricas del país, según su redactor Estanislao Ceballos. La aridez de cultura antes que de precipitaciones, como bien indica Pedro Navarro Floria. Una naturaleza que llegaría a su potencial como fuente de reservas del país a partir de la apropiación del Estado Nacional. La avanzada militar, desde esta perspectiva, es una necesidad del propio territorio. Se conquista y controla por el bien local y para beneficio de todos. El control aparece como una necesidad de las poblaciones y lugares que se subordinan. Y aquí se inscribe uno de los hitos más oscuros en la confusión que buscamos desentrañar. La idea de inapropiables e inapropiados es pertinente para dar claridad. Estamos, como personas, animales, paisajes, ubicados fuera de la normalidad. Somos descriptos por los que nos falta, somos la incorrección. Estas definiciones que nos subordinan tienen para Haraway un enorme potencial político y emancipatorio, en tanto nos enfrentan a la violencia intrínseca de la caracterización moderna. Y aclaramos, no se trata de negar el conocimiento moderno, sino de deslizarnos hasta un lugar que habilite la complejidad de lo dejado afuera. Vuelvo a la Patagonia en mi trabajo de campo. Muy cerca de Bariloche hay un pueblo que se llama Comayo. En este lugar reflexionábamos con los pobladores por la propia historia y ahí nos encontramos que las cronologías que teníamos en nuestras mentes de historiadores no sirven para cubrir el conjunto de memorias que nos compartieron. No fueron ni los cambios gubernamentales, ni las crisis económicas, ni los golpes de Estado los que marcan los tiempos, sino las catástrofes climáticas. Años recordados por las nevadas, 1984, 95, explosiones volcánicas, 1960, 2012, inundaciones, 75, 2012. Estos son los eventos que marcan los tiempos. Estas son las explicaciones acerca de por qué se inicia algo o se deja de hacer otra cosa. No está el peronismo, no están los golpes, no está nada de eso. El origen del pueblo en sí también fue una sorpresa. Nosotros llegamos pensando que el pueblo comenzó con la llegada del tren, pensando que el peso del Estado Nacional y la violencia de la conquista eran los elementos nodales de los órdenes de memoria. Y nos encontramos, trabajando con ellas, que las explicaciones se asentaban en dinamismos, en el camino de los piñones. Esto empezó porque formaba parte del camino de los piñones. Le contaba la abuela de la mujer que nos hacía esta referencia con el silente asentamiento del resto de los presentes. Y hacía mención a las carretas, y en esto la llegada del tren fue solo un hito más. El origen es difuso. Y ahí, en esa difusión, nuestros interlocutores nos explicaban por qué viven donde viven y hacen lo que hacen. El impacto de la conquista está en la memoria y el tren también, pero la variable climática pesa mucho más. El paisaje, vivido como desierto por la bibliografía estatal, es verde en los ojos de quienes nos contaban la cantidad de cosas que pueden sacar de sus huertas. Llena de potencial, pero totalmente silenciada en la mirada que lo reducía a la aridez. Las marcas donde se inscriben los sentidos de materialidad son variadas en el espacio que me ocupa y se entretejen desde muchas perspectivas.
y se tornan en reclamos de autonomía en tanto muestran el potencial por indagar desde esta categoría de inapropiable e inapropiado, donde no se trata de desconocer el proyecto nacional, sino ponerlo en relación. Y es aquí, desde este lugar, donde el ecofeminismo da elementos operativos sumamente poderosos, la epistemología relacional como base de una aproximación diferente. Revisemos esto en los mapas. Hasta el siglo XVI, los mapas reflejan observaciones, anécdotas, esperanzas. En los mapas de la Patagonia lo encontramos hasta el siglo XIX. Lean, por favor, las referencias que son sumamente simpáticas. Ahí, de nuevo, lo relacional forma parte del territorio. Los propios topónimos en nuestra región refieren a anécdotas que tienen que ver con esos avances pioneros, erradicando las marcas previas, pero también en estos nombres, además del Valle de los Mártires, como Cajón de Ginebra Grande y Cajón de Ginebra Chico, lo anecdótico nos ubica en un recuerdo inquietante, el de las pequeñas cosas que dan sentido a lo cotidiano como parte constitutiva de nuestra historia y nuestra geografía. La presencia de estos topónimos y el recuerdo de las anécdotas de una apropiación que se torna reciente en esta memoria nos pone frente a una materialidad que sostiene la idea de nuevo del territorio, como si un territorio terrestre pudiese ser más nuevo que otro. Lo joven de la población es otra de las denominaciones que apelan a este imaginario, de nuevo confundiendo sociedad y geografía. El territorio de lo incompleto, donde se está haciendo patria, porque todavía no terminó de hacerse. Parece que nadie hace patria en las grandes metrópolis. Así, lo fronterizo, lo incorrecto, lo monstruoso, lo inapropiable en la Patagonia es lo natural, lo anclado en la sucesión de anécdotas que recorremos al atravesar la geografía. Es el marco desde el que nos definimos a partir de nuestras diferencias. Aquí, ¿por qué el ecofeminismo? Porque el ecofeminismo es una propuesta en minúscula. Hay muchos ecofeminismos y el acuerdo que los unifica es la imposibilidad de acceder objetivamente a nada y el sesgo de cualquier generalidad. Es un punto de partida donde el contexto básico es la enunciación de la mirada propia. Y porque se entiende que el paternalismo es una de las estructuras relacionales más favorables para el ocultamiento de la producción de esta diferencia subordinada. En este caso, poniendo sobre el tapete la sobredeterminación del instrumentalismo como lógica vincular entre sociedades y ambientes, en todos los modos que puedan pensar, instalando al extractivismo como la única posibilidad de actividad correcta. El paternalismo habilita la idea que el control es una necesidad del controlado y no del controlador, que se replica y alimenta desde otras prácticas discursivas de discriminación, como racismo, xenofobia, clasismo, sexismo, que se justifican desde este territorio, población, que en Patagonia son conceptos que operan como si fueran lo mismo. Fíjense la foto que está. Estas fotos son las que justifican la postura argentina en relación a los límites en el famoso litigio del siglo XIX mencionado. Lo que vemos es un claro de un bosque, pero en la parte de atrás se indica la cuestión internacional, caminos chilenos que lo han motivado. No hay nada en referencia a Chile, es solo un claro de un bosque. Hay un territorio que se supone nacional y donde el uso humano se plantea como un problema porque el humano es un problema. Y eso se resume en los mapas que representa la síntesis de todo el país. Carla Lois, geógrafa argentina, llama a estas apropiaciones gráficas que redundan en prácticas, ficciones o deseos territoriales. Val Plumwood, desde Australia, y en consideración a otros procesos de significación, da cuenta de cómo, en la lógica de representación que va tornando estatal en los estados modernos, se asume el instrumentalismo como la relación privilegiada, en contra de las relaciones desde las cuales nos constituimos cotidianamente, digamos, afectivas, eróticas, estéticas, emocionales. Donna Haraway explicita la violencia intrínseca de este relato de conocimiento al clarificar el modo en que se silencia y desconoce ese particular tomado como objeto de conocimiento. Cómo, en el proceso mismo de conocer, el objeto, animado o inanimado, se torna inapropiable por suponerlo mudo y subordinado a una razón mejor que la propia. Un ejemplo de esto
es muy claro en los parques nacionales. Ezequiel Bustillo, director del primer director de los parques nacionales, se refería a la creación de estas áreas protegidas diciendo, escuchen la cita, para mantener alerta el espíritu argentino, para eso y nada más que para eso, Dios ha colocado las bellezas del país en los peligros de la frontera. O sea, Córdoba nada. Pero esto no es menor, fíjense la superficie de los parques, están todos puestos sobre los límites de los territorios nacionales y en el caso de la Patagonia es enorme. Llega a ser tal la confianza de que frontera y belleza es lo mismo, que en el año 44 Bustillo llega a proponer la creación de un único gran parque nacional que abarque toda la cordillera patagónica y que funcione como un estado paralelo dedicado al control fronterizo. Esta idea no se concretó, pero es un ejemplo a los extremos a los que se llegan y que resultan pensables en una materialidad tan dúctil al manejo de la política coyuntural. Es un territorio presentado como nuevo en la documentación estatal que a la vez se describe desde la atemporalidad del propio orden político. Dios, en el inicio de los tiempos, es la referencia elegida para explicar el entorno y entonces las poblaciones. La negación de las prácticas de intercambio, sociabilidad, solidaridad son el resultado de esta operación discursiva. La naturaleza se presenta como susceptible de llegar a su destino de grandeza para el país a partir de reforzar ciertas metáforas que explican cómo controlar el territorio. Metáforas que apelan a figuras femeninas y de nuevo se nos mezclan los sentidos definitivamente incompletos de materialidad. Voy al ejemplo. Como resolución de los problemas del famoso límite del siglo XIX, las fronteras se abrieron entre Argentina y Chile para el comercio internacional, y esto duró hasta la Primera Guerra Mundial. Después se comenzó un ejercicio de control a ambos lados del territorio y se construyeron relatos simbólicos para explicar por qué se desmantelaba el orden previo. Las metáforas fueron femeninas. En Chile, la madre nutricia, vemos aquí la representación en la mujer embarazada. Chile estaba totalmente industrializado, las industrias se desmantelan, se llevan a Santiago en nombre del orden natural y la nueva industrialización de la década del 30. La cordillera, la figura superior, la bella princesa burguesa, frágil, necesitada de supervisión para su propio bien, los parques nacionales. La tercer mujer, la de la estepa, la india, la esclava, susceptible de ser muerta, penetrada o destruida en nombre de su propio bien. Y cuando buscamos los gráficos y googleamos en internet mujer, madre, tierra, madre nutricia, nos encontramos con estas tres tipos de lógicas de imágenes. La mujer joven y bella de los parques nacionales, la mujer embarazada madre, la india, que yo no entiendo por qué le tienen que dibujar una choza y un niño enfermo, como reproduciendo estos lugares estereotipados de los cuales no nos podemos escapar. Tres imágenes femeninas que marcan la búsqueda por ignorar deliberadamente la continuidad paisajística, en un desconocer que en el espacio que me ocupa afectó el reconocimiento de poblaciones, animales y plantas. Las formas correctas de vivir se describieron en función de los imaginarios consolidados de esta visión fragmentada y a partir de allí se establecieron distintas prácticas de ciudadanía y derechos. Aún hoy tenemos parajes inhabilitados para elegir a sus propios gobernantes en la provincia de Río Negro. El paternalismo es la lógica que permite recorrer cómo este ejercicio de violencia se torna en bien de aquellos subordinados. Porque hay una dimensión moral que no puede dejar de tenerse en vista. Las acciones por fuera de la norma establecida son amorales y por ello irracionales y condenables. En Bariloche se llega a establecer un centro deportivo para explicar a la población originaria cómo disfrutar correctamente del paisaje cordillerano, porque se entendía que si se los dejaba liberados a su naturaleza, solo desarrollarían vicios. Quienes entendían esto eran encumbrados vecinos locales, muchos funcionarios públicos que formaban parte de una asociación civil denominada Amigos de los Parques Nacionales. Desde su mirada, Bariloche era un contrasentido vivo, pues tenía ambientes similares a Suiza, Suecia, Noruega o Finlandia, pero una población que no terminaba de adecuarse a esa maravilla. Estos vecinos reconocían un sector culto y progresista en la ciudad, pero también, y cito, que buena parte del vecindario restante se caracteriza por la forma miserable en que viven, así como su ignorancia y atraso.
no son tan diferentes cuando los miramos en la foto, pero en el discurso son dos cosas. El modelo que se desprende de esta valoración de paisaje y comprensión de la materialidad es externo, claramente europeo, como si Europa fuese una homogeneidad. En la idea de hiperreal que dice Chakrabarty ha mencionado en su obra, en una referencia del deber ser que apela a la noción de naturaleza que se busca instalar. En este paisaje deben vivir ciertos tipos de personas, donde la cultura es la medida de la normalidad. El paisaje, confundido con la naturaleza, es la referencia para el control de las poblaciones, en este caso con un centro deportivo. En la misma línea, las guías de parques nacionales llegan a plantear que se puede disfrutar del paisaje gracias a la presencia de la administración, de modo tal que pareciera que sin esta organización es imposible el simple hecho de disfrutar un atardecer. La contemplación, el ocio, aparecen como resultado de la racionalidad del Estado. Así, el instrumentalismo fagocita la vinculación afectiva, porque la correcta afectividad se ancla en el control moral, que se desprende de ese mismo instrumentalismo que se busca establecer como norma y normalidad. El ecofeminismo nos permite observar cómo esta construcción de la desigualdad se liga también a procesos de contaminación, a cambios en la introducción de flora y fauna, a ilusiones en cuanto a lo nativo y a lo exótico, que llega a presentar como natural lo exótico, las ovejas que se instalan en la estepa, y que ubica como problemático a lo nativo, pumas, zorros, guanacos que se presentan compitiendo por el agua. Y en esa red de vinculaciones es donde lo humano se va definiendo y configurando. En el escenario de Bariloche, estas paradojas se llegan a observar hasta en el vivero que la Dirección de Parques Nacionales instala en la isla Victoria, porque ahí se introdujeron cientos de las especies exóticas más invasoras del mundo para reforestar el Parque Nacional, porque se consideraban que esas exóticas eran mejores que las nativas. Primero, porque eran las coníferas que los turistas que esperaban ver, y segundo, porque crecían más rápido. Y desde aquí se plantea que Parques Nacionales, y cito, construye naturaleza como parte de sus actividades. Cabe mencionar que esta iniciativa de reforestación con exóticas dura hasta mediados de la década del 70. Si además de esto sumamos la instalación en los 50 del primer emprendimiento nuclear en el mismo lago Nahuel Huapi y la posterior construcción de un reactor nuclear a su orilla, y seguimos sumando elementos paradojales, las preguntas ¿qué somos, quiénes somos y en qué naturaleza vivimos? Tienen un sentido muy práctico. Por lo dicho vemos que no solo no sabemos si somos humanos o animales, sino que tampoco es claro qué se preserva cuando se preserva la naturaleza. Es un resultado, varias veces citado, que el instrumentalismo está en el corazón de la formación misma de los parques nacionales. Y se observa además que eso traba el acceso a la apropiación de los propios habitantes del territorio respecto de su paisaje. Y eso redunda en el debilitamiento de la sustentabilidad, porque hay otros procesos inapropiables que igualmente son constitutivos. Y el ecofeminismo, acá en la mirada de Lynn Randolph, nos ubica en un reconocimiento de lo vivo que habilita otras voces y otras relaciones, muy poco sonoras, pero no por ello inexistentes. Y más aún, permite avanzar en una línea compartida por la perspectiva decolonial, que todas las historias, relatos y caracterizaciones son sectoriales y responden a intereses específicos. Es en la relación mujer-naturaleza que descubre y discute el ecofeminismo donde podemos deslizarnos desde las perspectivas sociales hacia las ambientales, reconociendo esos puentes y mezclas entre lo edificado como humano e inhumano. La comprensión de lo vivo adopta un carácter relacional, y esto nos aleja de la propuesta científico-moderna comprensiva de la vida, sin negarla, más bien acotándola a los niveles de reconocimiento a los que tiene acceso. Llamativamente, antes que el feminismo, podemos referir estas limitantes en el propio pensamiento de Kant. Kant, a sus 33 años, señalaba: en mi doctrina descubro la materia vinculada a ciertas leyes necesarias. Me parece que aquí puedo decir sin cierta temeridad: dadme materia y os construiré con ella un mundo. Dadme materia y os mostraré cómo un mundo ha de nacer de ella, pues si existe materia dotada de una determinada fuerza de atracción, no es difícil determinar las causas que han podido contribuir a la formación del sistema universal.
Y allí el mismo Kant se pregunta, ¿podemos jactarnos de esta ventaja respecto de la más humilde planta o insectos? ¿Podemos decir, dadme materia y os mostraré cómo se produce una oruga? ¿No quedamos paralizados desde el primer paso por ignorar la verdadera naturaleza íntima del objeto y las complejas diversidades que encierra? No debe, pues, extrañar a nadie si me atrevo a decir que la formación de todos los cuerpos siderales, la causa de sus movimientos, el origen de toda la actual constitución del universo podrá ser comprendido con mayor facilidad que el nacimiento de una sola hierba. 35 años después, en la crítica del juicio, va a señalar que el entendimiento de lo vivo es accesible en tanto se le imponga sentido. Esto no lo dice Kant, pero el sentido que se introduce desde la ciencia es el instrumentalismo. La capacidad y derecho de utilizar eso que se conoce, la forma de conocer a partir de matar, tan natural que permite la instalación de un reactor nuclear en un parque nacional. Por ello, el ecofeminismo es un programa epistemológico, donde el desafío del conocimiento de lo vivo, antes que a partir de introducir un nuevo sentido, es asumirnos a nosotros mismos como parte de eso vivo y a nuestras relaciones como constitutivas de nosotros y nuestro entorno, permanentemente incompletos, resignificados, asociados a un potencial emancipatorio en cuanto se nos inscriben en lo subalterno. Con miradas silenciadas, porque las productoras no tienen ningún problema en explicar el nacimiento de las hierbas, pero claro, desde lógicas afectivas. Personas, animales, territorios, se confunden en nuestra región hasta por una característica argentina. Como Mónica Quijade indica, la construcción identitaria de lo argentino tiene una dimensión territorial. Hay un paisaje que se va delineando lo entendido por el argentino. Estado y nación se confunden en esta dinámica, porque antes que una lengua o una cultura, lo que refiere a lo argentino es el territorio. Y los territorios de integración tardía, como son los de la Patagonia, operan como una memoria viva de este recuerdo. Lo nacional está abierto y al mismo tiempo es definido. Por eso lo paradojal es intrínseco. Hay un punto más y con esto ya cierro. No solo la materialidad, la temporalidad también está atravesada por estas dinámicas. El tiempo también se torna inapropiado en este escenario, porque en la construcción de la subalternidad, la administración del propio cambio queda en manos foráneas. Es interesante volver a los mapas para pensar en esto. Los mapas reflejan no solo lo que hay o debe haber, sino también quiénes son las agencias de cambio. Y veamos los mapas de la conquista. Aquí, los líneas de fortines, poblaciones, nos presentan un escenario en tensión y guerra, con muchos intereses y actores presentes. Volvamos al mapa de Albarracín. Ya las referencias son solo de la agencia militar. Y si pensamos en nuestros mapas actuales, es simplemente el Estado el que marca el deber ser. La ficción territorial a la que refería Lois, que construye y hace el territorio, es, en definitiva, el dueño del cambio. Esto no es menor para considerar la pregunta por la vida, porque el agente del cambio, desde la perspectiva del progreso, es el humano. Pero ¿quién es humano en Patagonia? Veámoslo desde el tiempo. Hay uno o varios tiempos inapropiables reconocidos en el territorio. Tiempos que no son de la modernidad y del progreso. Tiempos que refieren a los ciclos, a lo reproductivo, a lo permanente. Quienes viven en estos tiempos y circunstancias no son agentes de cambio, no son agentes de nada. El cambio posible es externo. Esto implica también un cierto reconocimiento de lo vivo, porque lo ubico en el sitio de dependencia de un proceso sobre el cual no tiene incidencia. El caso de los pobladores originarios, a quienes se educa en el deporte para que aprendan a vivir en el paisaje en el cual son inscriptos también como parte de naturaleza, es particularmente ilustrativo de este proceso. Son naturaleza salvaje e irracional y por ello no deben pertenecer a la naturaleza paisaje propia del país, esa que nos recuerda que tenemos el potencial para ser Europa. Negamos agencias para concretar la capacidad de cambio en pocas y lejanas manos y lo hacemos como sociedad, construyendo las instituciones que nos lo recuerdan, que acotan nuestra materialidad y nuestras prácticas a esos moldes que no nos terminan de contener. El ecofeminismo nos lleva al punto opuesto. Todos constituimos nuestros escenarios y nos conformamos desde nuestras relaciones, y todos me refiero a humanos y no humanos. Así que todos somos agentes de cambio y permanencia.
En la negación de esta dinámica de interacciones vuelve a filtrarse la idea de jerarquías de la vida. Y vuelvo aquí a la frase de mi padre en relación a los valles cordilleranos. Esto es Argentina gracias a un caballo. El caballo es el agente del cambio. Y claramente no son las personas que habitan y que desde su cronología interpelan los sentidos constituidos de territorio, ambiente y sociedad. Las agencias de cambio se reconocen en la medida en que se alineen a la estatalidad, esa en la cual, siguiendo a Quijada, se plantea la fuente de la propia construcción nacional. Como contracara, los ubicados en el sitio de naturaleza subordinada no somos considerados gestores de nuestros propios cambios. Somos vistos necesitados de supervisión, definidos a partir de estas características muchas veces estereotipadas que se nos imponen y se nos explican. El tiempo de la vida cotidiana no es el tiempo lineal del progreso, sino el tiempo cíclico de la naturaleza. Esto se instala en los imaginarios locales, donde parecemos gestores de nuestras propias trampas antes que de nuestros cambios. Así, nos escuchamos a nosotros mismos decir que para tener derecho a hablar en nombre de pueblos originarios hay que responder a un estereotipo, como vivir en medio de la estepa y criar ovejas, porque cualquier modificación autogestionada por los habitantes es vista como el autodesmantelamiento de la cultura. Para tener derechos a ciertos reconocimientos en estos escenarios hay que delegar el derecho a la gestión del propio cambio. El reconocimiento implica entonces una suerte de minoría de edad, y volvemos al tema de la subordinación y a la delegación de la sonoridad de la propia voz, el derecho a no ser siempre de la misma forma, a no ser naturaleza, entendiendo por la misma ese reservorio de esencias, que se define a partir del quiénes debemos ser antes del quiénes somos. Desde el ecofeminismo, la perspectiva científica clásica, inscripta en el corazón del pensamiento moderno, se observa como una traba para el reconocimiento de lo vivo, como lo decía Kant. El plus de sentido emocional es inaccesible desde este lugar e inapreciable desde la mirada instrumental y moderna. Por eso, ese plus de sentido emocional va a ser la base de la epistemología relacional. Nuestros sistemas complejos necesitan de lo emotivo como parte de las variables a considerar. Y vuelvo al caso de Comayo. Para llegar a las memorias productivas y poder analizar el dinamismo local, se nos ocurrió partir de preguntas para motivar la charla, preguntar infancias, comidas, cuentos. Y nos pasó algo tremendo, fuera de toda posible planificación. Nos llevaron a relatos que tenían que ver con lo espectral. Comenzaron a presentarse como cuentos de fantasmas, pero pronto se refirieron a historias en primera persona. Y sin que lo esperáramos, a cómo los espíritus de las tierras hacen o no posible la producción en la región. Son los espíritus ligados a los muertos humanos y al propio ambiente los que se vinculan al impacto de las tormentas y las catástrofes. Son esos espíritus los responsables de las tragedias y subsistencias, como por ejemplo fue el cambio del Camaruco para enfrentar una sequía que terminó en inundación. Son esos espíritus y no la falta de obra a lo que refieren los pobladores. En un contexto de estatalidad que deliberadamente elige no invertir en infraestructura básica, son los fantasmas y el clismas los responsables de los cambios que tienen que ver con la condena a la reproducción, con la permanencia de la población en esos ciclos de subsistencia que niegan la posibilidad de progreso. Así lo ancestral, en tanto es tomado como fijo, aparece como base del discurso del dominio. La propia debilidad no solo resulta de un discurso externo, sino que tiene anclajes enormemente íntimos en esta dimensión espectral, fantasmas que atan el pasado y la tragedia en el presente. ¿Y cómo resuelven esto los pobladores? Con la reinvención cotidiana de los lazos de solidaridad, para volcar el excedente en una red de intercambios que se construye desde lo afectivo. La propia red es la referencia de resiliencia para esas mismas grandes tragedias, formadas por familiares, amigos, vecinos. Y en esa red, totalmente invisible a los ojos de la política pública, es donde vuelve la trampa del tiempo, donde, como no responde a la lógica de un mercado clásico, en la Patagonia, antes que el cambio, lo permanente es el retraso. En esta foto de la estación de Sierra Colorada, amplío el cartel oficial pintado. El retraso es lo fijo, lo institucional, un tiempo cronológico que no termina de instalarse. Lo tenemos hasta en la cartelería, tiempos incorrectos, anclajes ancestrales, definitivamente inapropiables e incorrectos.
Y ya como cierre de la temática, la vida en el planeta desde el ecofeminismo es una vida minúscula, cambiante, abierta, en redefinición permanente, donde la sustentabilidad o sostenibilidad se va a resolver en cuanto afiancemos esta perspectiva relacional. Y aquí me permití incorporar esta filmina sobre los deslizamientos, la imagen de Lynn Randolph directamente sobre este concepto detrás, y en el frente las mujeres que trabajaban con nosotros, casi en la misma perspectiva, mujeres múltiples, distintas, y esa sombra de varón que Lynn Randolph reconoce en el fondo es la figura del organizador de la organización, que es un ex cura palotino, con toda la carga que eso representa, pero también con los cambios que se habilita, ni afuera ni adentro, deslizándonos, pensándonos en lugares diferentes. En una reflexión que va y viene entre teorías y miradas, donde ni mapas, ni paisajes, ni animales, ni personas se cierran en sí mismas, somos reinvenciones permanentes. Y es desde este lugar que nos reconstruimos discursiva y materialmente. Es una mirada que no por particular deja de ser comunicable. Aclaro, el mito de la generalización, de la objetividad, de la neutralidad es lo que se desvanece en la propuesta. No se pierde el reconocimiento de una mirada de poder sostenida desde esos mitos, que se superpone a otras miradas. No se puede leer esta ponencia sin las imágenes que la acompañan, porque en cada foto, además de la materialidad que la ilusión de la foto puede presentar como evidente, se desnuda un poco más mi propia mirada. Se evidencia el particular desde el cual comparto esta perspectiva. Abro el debate a un punto que trasciende las palabras y se afianza en lo emotivo, porque la sensibilidad que estas imágenes tocan en el lector o en el escuchador me resulta inaccesible. Hay algo que se escapa en esta propuesta teórica y por eso está permanentemente abierta. Para cerrar, pensando en alguna pregunta guía que se desprenda de la propuesta, podría ser interrogante por la sonoridad de las voces relacionadas con esas miradas, para que se habiliten diálogos diferentes, con preguntas alternativas, donde la vida en el planeta no refiere exclusivamente a la superposición de organismos diferentes y distinguibles, sino incompletos y mutuamente constituidos por sus relaciones, donde nosotros somos parte de ello como humanos, animales, mamíferos, científicos, padres, madres, hijos, hijas, novias, mujeres, varones, transexuales, cualquier sea la categoría que elijamos como punto de referencia del cual narrar, donde nuestros propios fantasmas y cuerpos se permitan aparecer en las explicaciones que proponemos y formen parte de la discusión política que se arrastra desde esta perspectiva de análisis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Ahora tenemos un espacio abierto para preguntas, para aquellos que quieran hacer alguna pregunta a Paula sobre su conferencia. Que no conocíamos los contenidos de las palabras unas de otras, ¿no? Y lo abierto está en la mirada. Sí, sí, como yo también he hecho una referencia a Donna Haraway sin mencionarla. Sí. Pero quería preguntarte, Paula, si realmente hay un cuerpo de reflexiones sólidos que se esté editando desde el grupo de investigación. O sea, ¿cómo está difundiéndose esta mirada tan particular de una temática que está tan anclada al territorio? Sí, hay un cuerpo fragmentado. Hay algunas bases. Yo no formo parte de un grupo de investigación en filosofía, lo cual hace que la reflexión filosófica sea complementaria, digamos. Estamos en una revisión muy profunda de los procesos históricos y tratando de trabajar fundamentalmente el concepto de frontera, en cómo nos ha dividido lo argentino-chileno, tratando de remover, digamos, los cimientos, tanto simbólicos como materiales, y de allí sí tenemos bastante escrito, no sé si bastante para el grupo que somos, en relación a la necesidad de pensar desde otros lugares. Específicamente esto en el texto de fronteras conceptuales, fronteras patagónicas, por ejemplo, está, en varios artículos científicos está, pero no diría que tenemos una tradición
formada. Es muy fuerte todavía el peso entre la diferenciación entre sociedad y naturaleza, que se arrastra en toda la teoría social. Los cientistas sociales no nos terminamos de enterar de la fuerza de la agencia de nuestro entorno. Digo, a pesar de que nos explota un volcán, esto no es menor, o sea, que de golpe a uno le caigan las cenizas y lo viva es tremendamente fuerte y no lo instalamos en nuestros propios marcos. Lo digo porque fue en el 2012, acá nomás, lo sufrimos un montón. Y sin embargo hacemos proyectos que llegan a salir de la emergencia y volvemos a repetir nuestros patrones de reflexión. Estamos trabajando nosotros en particular en articulación con el INTA, tratando de remover estas posturas totalmente paternalistas como parte de la aproximación. Y no solo paternalistas, yo pasé ahí la filmina de las ovejas y los guanacos. Desde la política nacional, por más que hay algunos programas de, no sé, pro huerta, otro tipo de producciones, se sigue promoviendo la ovinización en latifundios. Bueno, cómo remover eso tiene que ver con lograr desmantelar estos anclajes y mostrar el peso. Yo las escuchaba recién hablar de la posibilidad de construir hoy humanos. Digo, desde el siglo XIX estamos construyendo paisajes. No es tan difícil simbólicamente la operación que se hizo con las ovejas. Transformamos un caballo en un humano. Fue en 1860, 1909 se murió el caballo. Das Neves, gobernador de Chubut, le hace un homenaje. Cuánta diferencia teórica hay entre un laboratorio y estas operaciones. Y de hecho, las ovejas que se inventan para poder sobrevivir en Patagonia. Tenemos laboratorios haciendo los animales adecuados genéticamente para el tipo de lana que se demanda. Vivimos en eso y estamos intentando escribirlo, pero los primeros límites son nuestros propios colegas, digamos, con los cuales estamos viendo cómo llegar a un marco compartido del cual revisar algunos procesos puntuales. Bueno. Muchísimas gracias, Paula, por tu conferencia muy ilustrada, muy vital. Justamente en el punto en que concluiste recién la respuesta, me parece interesante mantener el diálogo, profundizarlo. Esta idea de que son los propios colegas los que son renuentes a entablar como el corrimiento de las fronteras, ya no solo en la revisión historiográfica, sino las fronteras conceptuales. Como que venimos percibiendo el déficit que hay en las ciencias humanas y sociales de entrar en diálogo con eso que vos describiste. El volcán empezó a tirar cenizas y nos sepultó a todos y generó que los pastos, las ovejas, los animales fallecieran, o una catástrofe. Esa es una de las catástrofes dentro de otras que muestran esta capacidad de la materia que antes considerábamos inerte y que ya nos damos cuenta que no lo es, que tiene una capacidad de transformarnos. ¿Por qué? Ahora viene la pregunta. ¿Por qué te parece, más allá de estas resistencias mentales o cegueras intelectuales, por qué te parece que hay esta renuencia, esta resistencia a querer asumir una perspectiva de diálogo con las ciencias físico-naturales, que a mí me parece que es lo que está en déficit, y que de hecho que al inicio lo hayan tomado planteos filosóficos? Bueno, a ver, ¿qué están diciendo las ciencias físico-naturales sobre la naturaleza, la materia, la vida, el cosmos? Porque de lo que están diciendo se fundan después los órdenes políticos y éticos, que es un poco lo que vos has presentado, la operación simbólica del discurso político y de las adecuadas relaciones éticas establecidas a partir de una operación simbólica discursiva. ¿Por qué te parece que tenemos esta resistencia de entrar en diálogo con las otras ramas de las ciencias, con sus teorías, con sus planteos? Mira, bueno, aparte en Bariloche pasa algo muy loco, que está el principal laboratorio de ecología de bosques, con lo cual tenemos biólogos súper encumbrados y centro atómico, con su famoso reactor nuclear, con lo cual tenemos a los físicos más encumbrados también del país.
creo que juega un poco el problema del poder y la jerarquía entre las disciplinas. Me ha pasado yendo al INTA y discutiendo con queridísimos colegas, cuando hacemos un planteo un poco más complejo, vienen y dicen, no, lo que pasa es que en ingeniería, yo te voy a explicar cómo es la metodología epistemológica. Y bueno, y entonces la respuesta es, perdóname, vos no me vas a explicar nada porque yo vengo con una maestría en epistemología y lo que tenemos que encontrar acá es un camino en común. Ni vos ni yo tenemos la verdad. Pero hay un avance, nuestra forma de conocimiento, donde estamos formados, tiene una presunción de que las aproximaciones objetivistas tienen otro tipo de poder, otro tipo de jerarquía, y corrernos esos lugares es desmantelar un poco nuestro propio lugar de poder y entonces habilitar el relativismo absoluto. Entonces todos tienen razón, todo vale, y es muy difícil llegar a estos puntos intermedios. Te respondo desde mi experiencia. Entonces me parece que hay un poco de desconfianza de abrir las disciplinas sociales hacia miradas que puedan llevar a críticas que no tenemos ganas de tener, para que no nos digan, bueno, como nos suelen decir, lo que pasa es que ustedes los de sociales, y ahí empieza, o son quilomberos, o nunca saben lo que quieren, nunca se ponen de acuerdo. Digo, esto dicho por la vicepresidenta de CONICET en el instituto donde yo estaba. Lo que pasa es que ustedes los de sociales, entonces tenemos un poco de esto. Eso no ayuda en lo más mínimo a lograr la interacción. Por otro lado, las ciencias naturales, por ahí en otros lugares no, pero en nuestro país están muy poco formadas en la posibilidad de dialogar. Me pasó, por ejemplo, trabajando en el INTA, cuando se decía tenemos que trabajar en el reconocimiento de las unidades domésticas llevadas adelante por mujeres. Partimos, la Patagonia es, ovinización. Y ahí yo salté y digo, a ver, si miras la ovinización no podés mirar las mujeres, porque las mujeres están con las gallinas. O sea, es como muy básico. Entonces, si a priori uno elige mirar el mercado, se diluye completamente la unidad doméstica. Y esto es muy difícil para los propios técnicos. La respuesta era, esa revolución de las huertas que vos decís que existe, no la vemos en ningún lado. Bueno, terminó siendo como una cosa de quién es el dueño de la verdad, en vez de cuál es la complejidad a la cual queremos tener acceso. No estamos entrenados y los primeros choques son más choques que encuentros. Creo que hay algo de la jerarquía del poder metido, lamentablemente. Y además en Patagonia hay algo más. Tenemos el discurso de la minería tremendamente instalado. Esto de que la única salida es sacar a los pobladores de la estepa y hacer explotación de oro por cianuro está permanentemente, y cualquier alternativa es vista como una negación al progreso. Eso tampoco ayuda. Sí, no sé si hay otras preguntas. Bueno, entonces la paso. Hola doctora. Me quedó una duda con la creación de los parques nacionales. Sí. No se hicieron en ese momento solamente para conservar la naturaleza, sino que en ese momento social se crearon ¿para qué? Para controlar las fronteras. Vos pensá, Iguazú, donde está, o sea, un punto totalmente caliente de frontera, y el Parque Nacional Nahuel Huapi, con el antecedente del Parque Nacional del Sur, es parte de la estructura de control de fronteras. Va directamente en línea con el avance de la policía fronteriza a ambos lados de la cordillera y con la erradicación de pobladores que estaban en esos lugares como los pobladores incorrectos. Lo cual no significa que no sea un paisaje monumental. Yo no estoy discutiendo eso. Uno llega y es impactante la cordillera patagónica, pero también lo es la cordillera mendocina. Entonces, ¿por qué una es más linda que la otra? Esa es una opción política. Bien, en realidad no quiero hacer tanto una pregunta como formular una observación de esto. Me ha cautivado tu exposición. Tal vez se me ocurre esto que estás señalando de manera tan viva y pintada de la relación entre una manera de conocer y de actuar propio de las naturales y otra de los cientistas sociales, esté como expresado en el justo borde en esta producción que ha sido
visual también. Y es esa presencia del yo sin claudicaciones, ¿verdad? Yo creo que lo que rompe, en definitiva, el monólogo hacia el diálogo es la instalación de esto que vos llamás afectividad, etc. Con el yo, estoy pensando en la fotografía que estoy viendo, que supongo que será la tuya en brazos de tu madre, No, como es el bebé. es una amiga de mi madre, no importa, pero supongamos que pudiera serlo. Pudiera serlo porque ha venido toda una conexión, ¿no es cierto? Vos como bebé, la foto del camión gigantesco de tu padre, la referencia a Malacara, esto que no es biografía fácil, ni cursilería o retórica, que a veces suele darse en la inclusión del yo, es la dimensión de la historia, la biografía que atraviesa toda una reflexión. Yo creo que por esta vía, es decir, lo que has venido diciendo a partir de la subjetividad, este discurso absolutamente situado es una manera de romper y de enfrentarse con ciertas maneras de conocer que han venido haciendo, por lo menos tradicionalmente, una exclusión total del yo y su historia. Es decir, en esta exposición ha estado presente ese bebé mirando lo que ha ocurrido desde el principio hasta el final y me ha resultado cautivante, insisto, por esa razón. Y otro comentario. En esta imagen que estoy yo, se fijan ahí al lado de Bob, estoy mirando hacia el piso porque ahí está la cuna de mi primer hijo, acompañándome con un mes de vida a estos trabajos. Y hay algo que aprendí yo de trabajar con estas mujeres. Ellas llevan sus hijos sin ningún tipo de problema y se plantean los cambios. Y yo me preguntaba, ¿por qué las científicas no podemos hacerlos? Y bueno, claro, las puse acá a las chicas de Córdoba en una atención tremenda con el bebé que están ahí ayudándome a tener adelante. Y era un poco eso, ellas también llevan sus bebés, una parte los cuida y funciona. ¿Por qué en la academia estos elementos de cambios que reconocemos tan fuertes no los podemos tomar como propios? ¿Por qué asumimos como naturales estas otras formas masculinas estereotipadas? Porque no son masculinas, son sumamente estereotipadas. ¿Por qué nuestros vínculos, lo que sea? Bueno, acá lo resolvimos con por eso estoy totalmente agradecida, es una propuesta de este tipo, directamente exponiendo al extremo las posibilidades de cambio. Estas mujeres los hacen sin problemas y como son campesinas es obvio que van con sus hijos. Y bueno, porque somos científicas es obvio que vamos con nuestros hijos, digo. O porque incluso los papás, ¿por qué no? Y un poco, siguiendo la línea de reflexión, la idea no era como instalarme en el yo, sino desnudar mi mirada como para que la puedan evaluar. Uno de los puntos, y tiene también que ver con estos dibujos que estamos trabajando, es que el discurso estético es tan importante y constitutivo como el discurso escrito. Así que estamos trabajando también con artistas plásticas. Maya Vargas, que la cité, está haciendo un doctorado en artes, pensando cómo la imagen estereotipada de la naturaleza nos está disciplinando y qué tipo de imágenes tendríamos que tener como para corrernos. Ella analiza, por ejemplo, artistas del Ditela en la década del 60 que trabajan con Marta Minujín en Buenos Aires, van a Bariloche y le sacan una foto a un pino. A ver, este tipo de órdenes que no terminamos. ¿Dónde se hace el cambio? ¿Con qué fuerza la frontera hasta en su lenguaje estético lo sigue reproduciendo? Entonces, viéndonos también desde esos lenguajes estéticos y viendo los fantasmas de las distintas fronteras que nos constituyen y cómo desarrollar una visión que nos permita romperlo. Cuando citaban recién la cátedra Claxo y el premio del concurso Codesoc tiene que ver con eso. Cómo salir hacia lo audiovisual, cómo salirnos de la palabra escrita, cómo empezar a dialogar con otro tipo de fuentes. En este momento lo tenemos como una hipótesis de trabajo tremendamente fuerte. Buen día, doctora. Tengo descendencia de pueblos originarios y quería consultarte qué participación o injerencia en diferentes ocupaciones, actividades, en estos cambios, tienen las diferentes comunidades o etnias originarias. Gracias. Es una pregunta muy compleja por la forma en que los pueblos originarios son inscriptos. Yo no trabajo directamente con pueblos originarios y básicamente porque no he encontrado que esa sea la categoría más fuerte
para observar. Por ejemplo, vuelvo a la foto de las mujeres. Muchas de las mujeres de Comayo tienen ascendencia de pueblos originarios, muchas forman parte de organizaciones propias de los pueblos originarios, pero cuando decidieron plantarse como actores políticos discutiendo un cambio económico, lo hicieron como mujeres, porque las organizaciones de pueblos originarios están tan teñidas de intereses políticos que arrastran más divisiones que encuentros. Y ellas prefieren presentarse como mujeres antes que como pobladoras originarias, a pesar de serlo, y no por desconocerlo, sino porque entendían que era una agencia política con tremendos problemas. La teoría latinoamericana ha anclado mucho en el concepto de racismo las desigualdades. Para mí eso no es tan obvio en Patagonia. Digo, no hay tanta diferencia entre una mapuche que, no sé, un descendiente de sirio-libaneses u otro tipo de migraciones que se han mezclado. Tiene más que ver con estas construcciones. Quienes viven en esos paisajes siguen siendo bárbaros, no importa cuál sea su origen. Esta cosa sarmientina de que el desierto construye barbarie todavía nos cubre en Patagonia, y sea quien sea. Entonces, los pueblos originarios claramente están inscritos ahí y son como la referencia ineludible. Y de hecho tienen una movilización muy fuerte, pero también pasa que llegan al extremo de, a ver, analicemos genéticamente quién es el más mapuche o el menos mapuche y a ver quién tiene o no tiene derechos, y terminan generándose quiebres como si la pureza de la sangre fuese algo muy importante. Es bastante complejo el tema de las organizaciones de pueblos originarios. Yo me manejo en términos de poder ver estos cambios y deslizamientos más con organizaciones rurales que interpelan órdenes económicos y políticos, porque los esencialismos en cualquiera de las movilizaciones son un riesgo permanente. Gracias. Paula, fue una exposición con características muy especiales, que avanzaba hacia lo afectivo, que recogía, bueno, una memoria diferente. Pero yo tuve dificultades en ver cómo presentabas la relación del humano de estas poblaciones y lo no humano. No termino de entender si, cuando vos decías que presentabas que presentaste estas preguntas a la población de Comayo y que la temporalidad no corría la memoria, sino que lo que marcaba la historia de ellos eran las catástrofes climáticas. En ese punto, en el primer punto, me parecía que estaba marcado la historia de ellos por esas catástrofes y que era lo natural. Y que cuando el caballo Malacara es el héroe del territorio, me parecía que estabas recuperando eso. Pero por momentos me parecía que estabas estableciendo una distancia de cómo eso iba marcando a la población y lo dejaba en un lugar de desprotección o en otro lugar. Entonces, no entiendo bien cuál es la posición respecto de la materialidad. Si vos consideras que está atravesada la población por esta materialidad y es como una cosa natural, que en realidad una cosa que va a favor de ese territorio, donde están tan marcados por esta materialidad del territorio que tiene ciertas particularidades, y que el caballo puede ser un héroe porque también es parte de los agentes que construyen ese territorio, que construyen la historia. Entonces no alcanzo a entender bien. Entiendo que la dinámica de tu exposición es que va de lo afectivo, a lo relacional, al paternalismo, que no es la presentación habitual, pero bueno, quisiera... Sí, voy a tratar de clarificar. A ver, que la materialidad, que no existe algo cerrado que diferencia humano de animales, ni siquiera lo planteo porque lo doy como por supuesto. Ahora, el punto es que aún en esa mirada científica moderna, que supone que humanidad es una cosa y animal es otra, existe el caballo Malacara constituido desde esa lógica
que aparece como humano. Porque no es desde una discusión de la materialidad que el caballo Malacara se instala como héroe, sino desde la apropiación científica más clásica y más dura que se lleva adelante con la campaña del desierto. Entonces, el punto es, la materialidad es algo abierto, aún cuando se supone duro, y lo que representa, lo que busqué mostrar que representaba el caballo Malacara es una naturaleza disciplinadora que llega al extremo de poner un animal en el lugar de un héroe, como un paisaje o determinados árboles en cómo debe ser la población, que apela a elementos no humanos para explicar cómo deben ser los humanos. Entonces, esos son los ejemplos de los pinos, del caballo. Y, por otro lado, los pobladores que quedan y quedamos fuera de esos órdenes, quedamos medio animales, medios humanos, animales para algunas cosas, humanos para otras, con derechos diferentes, y donde cuando se justifica por qué no se tienen los derechos suficientes, se justifica en el paisaje, por ejemplo, porque son pocos, porque no saben, porque el paisaje es muy árido, porque se necesita pensar desde Buenos Aires. Ese tipo de argumentos que se dan hasta el año 58 donde no se puede votar. Entonces, en la materialidad abierta está en los dos órdenes, pero uno toma todos sus elementos, no solo los humanos, para marcar el disciplinamiento, y el otro marca, digamos, la otra perspectiva. Estas mujeres están trabajando en un taller donde están experimentando por primera vez con lana de guanaco a ver qué se puede hacer. Con guanaco que es esquilado vivo, que no se lo mata. Era un proceso bastante interesante. Bueno, ellas en estos lugares que están cambiando, que están discutiendo que los animales tienen que mantenerse vivos, que se pueden usar otros animales, que tienen que estar con sus huertas, que tienen que reconocer sus gallinas, que están haciendo todo esto, no tienen un solo lugar político o económico en el discurso, y cuando se las mira, se las ve como parte de ese escenario reproductivo que está ubicado en la animalidad. Hasta en el discurso estatal, uno agarra los planes de desarrollo y no hay lugar humano de gestión de cambio para estas personas. Entonces, a lo que voy es que la materialidad está abierta siempre, pero en un caso, esa separación humanidad-naturaleza se usa para disciplinar, aún usando un caballo como héroe, aún usando un pino exótico, súper invasor, como parte de, como si fuese, no sé, un alerce, y en otro caso es decir, a ver, somos estas nuestras relaciones con animales introducidos como pueden ser las gallinas, con animales nativos como pueden ser los guanacos, en una vinculación permanentemente dinámica que no tenemos agencia política, por la otra propia definición. ¿Me explico? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. A todos ustedes los invito